Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa redonda en la que van a participar Vicente Villar, que es profesor del Departamento de Biomedicina del CEU, de la Universidad Cardenal Herrera Oria, Rafael Fallos, que es también profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Cardenal Herrera Oria, y finalmente la profesora Irene Briones, del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues comenzará don Vicente Villar con su ponencia Forjando la identidad personal a través del homeschooling. Bueno, es tan humilde que nos ha presentado ella. Ella es Leticia Pool, profesora de marketing, ¿verdad? No, Economía y Hacienda Pública. Perdón, Economía y Hacienda Pública en la Europea. Bueno, pues yo casi voy a leerlo porque me parece que así no me enrollaré y acabo en el tiempo que tengo. Simplemente decir que esto es de un trabajo que publicamos en una revista recientemente, una revista muy buena, Avant, una revista de Polonia, y es sobre el forjar la identidad personal a través de este sistema educativo, ¿no? Bueno, pues un estudio realizado en el curso académico 2011-2012 por el Departamento de Educación de Estados Unidos muestra la frecuencia con la que los padres eligen la educación en casa. Tengo que decir que me he basado mucho en, sobre todo, dos familias del sur de Chicago que conozco mucho. Yo estuve allí 10 años y me han proporcionado mucho material. Ellos tienen muchísima experiencia porque también, no solo ellos, sino otras familias de ahí, de los pueblos estos del sur de Chicago, se han beneficiado de este sistema educativo. Bueno, pues preocupación por el entorno escolar, 91%. Búsqueda de una asignatura de ética en la escuela, 77%. Insatisfacción con la enseñanza académica, 74%. Búsqueda de una asignatura de religión, 64%. Aquí religión entran todas, ¿eh? Además, en Estados Unidos hay más religiones que habitantes. Búsqueda de una educación no tradicional, 44%. Búsqueda de educación especial, 16%. Problemas de salud relacionados con la movilidad física, enfermedades físicas o mentales, bueno, también metabólicas, etcétera, todas enfermedades, diabetes, muchísimas enfermedades, ¿no? 15%. Si bien las familias suelen ofrecer un entorno saludable para el desarrollo de la identidad personal, cualquier programa destinado a facilitar o promover la educación en casa debe incluir medidas estructuradas para los niños que se enfrentan a dos importantes excepciones. No tienen familia o son criados por familias con problemas de violencia doméstica, adicciones u otros problemas socioeconómicos. Bueno, ahora me voy a meter un poco a hablar de los diferentes estudios, porque se ha dicho mucho de que no hay nada escrito sobre homeschooling. Bueno, es mentira, hay muchísimo escrito, ¿no? Sobre todo en países anglosajones, ¿no? Hay un estudio realizado por Rey en 2003 que el 71% de 5.200 adultos que recibieron más de 7 años de educación en casa socializaron en voluntariados, actividades deportivas, parroquias o asociaciones vecinales, mientras que solo el 37% que asistieron a escuelas públicas lo hicieron. Este estudio también mostraba que el 59% de los sujetos que recibieron la educación en casa afirmaban estar muy satisfechos con su vida, mientras que otro 39% declaraban estar bastante satisfechos. Esto es significativo, ya que si una persona está contenta consigo misma y con su vida en general, probablemente tenderá a compartir y socializar más. Por otra parte, utilizando la escala de autoconcepto de Pierce, Harris y Taylor de 1986, se estudió el autoconcepto de los estudiantes que son educados en casa y se descubrió que su socialización era estadísticamente superior a la de los estudiantes que recibieron educación tradicional. Además, existen numerosos estudios que comparan las pruebas estandarizadas de estudiantes que reciben educación en casa con las de escuelas secundarias públicas o privadas tradicionales. Según estos estudios, los estudiantes que reciben educación en casa no tienen nada que envidiar a los demás.
Algunos resultados empíricos. Aquí voy a resumir porque hay muchísimo, ¿no? Rudner, 1999, afirma que los estudiantes que recibieron educación en casa obtuvieron entre 30 y 37 puntos porcentuales más en todas las asignaturas que los estudiantes de escuelas tradicionales. Cuando digo escuelas tradicionales me refiero a todo lo demás, pública, privada, todo lo que no sea homeschooling, ¿vale? Wichers, en 2001, afirma que un tercio de los estudiantes que recibieron educación en casa continuaron en un programa universitario de 4 años. Un 17% continuó en un programa universitario de 2 años y un 50% asistió a la universidad. Estos porcentajes fueron significativamente más altos que los de los estudiantes de escuelas tradicionales. Jones y Glockner, 2004, describen que el 80% de los responsables de admisión universitaria esperaban que los estudiantes que recibían educación en casa tuvieran un rendimiento igual o superior en la universidad que los de las escuelas secundarias tradicionales. Y así solía suceder. Coogan, 2010, esto saben que cuando se citan trabajos científicos se citan las personas que lo lideran y el año, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Declara que los estudiantes que recibieron educación en casa se graduaron de la universidad en un porcentaje mayor, 67%, que otros que provenían de escuelas tradicionales o preparatorias, 58%. Y también obtuvieron una calificación promedia más alta en los estudios universitarios. Rey, 2010, afirma que los estudiantes de entre 5 y 18 años que recibieron educación en casa obtuvieron al menos 80 puntos porcentuales en la prueba nacional. Esto antes comentaban el sistema inglés. Efectivamente, el sistema americano es diferente. Hay una prueba también nacional y está muy regulada y es lo que se fía la gente y realmente, vamos, así es, tiene razón, ¿no? Normalmente la gente que saca mejor puntuación en ese examen pues está mejor preparada para la universidad. Snyder, 2013, concluye que los estudiantes que recibieron educación en casa obtuvieron mejores calificaciones en las pruebas estandarizadas nacionales y mejores promedios académicos en la universidad que los otros estudiantes. Bueno, y ahora me meto un poco a hablar de por qué la identidad personal, qué relación tiene con esto. Saben que la identidad personal se ha trabajado mucho a nivel filosófico y ético por el tema de que se ha introducido como un nuevo neuroderecho. Los neuroderechos son los derechos que protegen todo lo relacionado con el cerebro, ¿no? Actualmente, el rápido avance de las neurotecnologías plantea importantes desafíos éticos y legales. Este tipo de tecnologías son capaces de monitorizar y manipular la actividad neuronal con creciente eficiencia y precisión. Por ello, varios académicos, Yenka y Andorno, de 2017, y luego Rafael Yuste, un español que está en Columbia, la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que fundó la Neuro Rights Foundation, la Fundación de Neuroderechos, han advertido sobre cómo el uso inapropiado o malicioso de las neurotecnologías podría erosionar las libertades fundamentales y han propuesto estos neuroderechos, ¿no? Que son, según Yenka, los principios éticos, legales, sociales o naturales de libertad o derecho relacionados con el dominio cerebral y mental de una persona, es decir, los acuerdos normativos fundamentales para la protección y preservación del cerebro y la mente humanos. Bueno, hay muchísimas leyes que han ido apareciendo. La primera en Chile, luego fueron apareciendo proyectos de ley en Argentina, en Brasil, Francia, las cartas digitales de derechos en España y en México. Bueno, no me voy a extender, hay muchísimo ya de legislación sobre este tema. Actualmente existen dos propuestas académicas principales para los neuroderechos. La primera, de Yenka y Andorno, de 2017, aboga por los derechos a la libertad cognitiva, la privacidad mental, la integridad mental y la continuidad psicológica. La segunda, de la Fundación de Neuroderechos, de Rafael Yuste, aboga por la privacidad mental, el libre albedrío, la identidad personal, él la incluye aquí, el acceso justo a tecnologías de mejora cerebral y la protección contra el sesgo algorítmico. Cabe destacar que, además de la privacidad mental, ambas propuestas coinciden en proponer una forma concreta de identidad personal. Yenka y Adorno dice una instancia especial del derecho a la identidad centrada en el neuroderecho, el neurodesarrollo, que en última instancia tiende a preservar la identidad personal
y la coherencia del comportamiento del individuo frente a modificaciones no consentidas por parte de terceros. Bueno, no solo son colocar un chip en el cerebro y dominar a alguien, sino también a través de neurofármacos o a través de tecnologías que hay ahora. Ustedes se plantearán también, bueno, las ludopatías, por ejemplo, ¿por qué ocurren? Pues por este tipo de aparatos que utilizamos, ¿no? La libertad de los padres para elegir la opción educativa que prefieren para sus hijos, y en concreto la de quienes optan por la educación en casa, no está exenta de verse afectada por posibles vulneraciones. Aquí lo dice también el autor, del neuroderecho a la identidad personal. Esto lo dice una persona que tiene una gran relevancia en el tema, el doctor Muñoz. Un claro ejemplo en este sentido es un proyecto reciente llevado a cabo en varias escuelas primarias en el que se utilizaron auriculares de electroencefalografía para monitorizar la atención de los niños en clase. Este uso éticamente inaceptable de las neurotecnologías en menores constituye a primera vista una clara amenaza al derecho de la privacidad mental. Sin embargo, también supone una amenaza para la identidad personal, ya que los niños, al saberse constantemente vigilados, pueden sentirse ansiosos y la coherencia de su comportamiento puede verse alterada por la vigilancia estatal. Afortunadamente, los padres y los niños lograron presionar para detener este proyecto, lo que demuestra la importancia de unas convicciones firmes para alcanzar la libertad incluso en países no democráticos. Sin embargo, la proliferación de las llamadas neurotecnologías de venta directa al consumidor, las llamadas DTC, que no requieren aprobación ni supervisión médica, están fácilmente disponibles para la ciudadanía. Plantea la preocupación de que el uso de dispositivos neurotecnológicos en la educación obligatoria pueda extenderse en un futuro próximo. De hecho, algunos de los neurodispositivos están diseñados específicamente para el entrenamiento cognitivo y para monitorizar o manipular la memoria. Un estudio de Wessler-Reiner de 2019. El uso generalizado de estas DTCs en las escuelas podría erosionar gravemente la independencia familiar y restarles más libertades. La hipervigilancia estatal sobre los niños no solo podría afectar su seguridad y autoestima, sino que también supondría una sustitución abusiva del rol paternal. Además, la manipulación de la memoria podría alterar gravemente la continuidad psicológica y el sentido de identidad de los niños, sin que las familias tengan mucha capacidad de intervención. Por lo tanto, la educación en casa, bueno, tengo que decir que esto, no se preocupen, que esto no pasa aquí, ni creo que pasará, vamos, pero bueno, una revuelta realmente. Por lo tanto, la educación en casa se consideraría una alternativa más que justificada para las familias que no desean una invasión de su libertad para forjar la identidad personal de sus hijos. Afirmamos que la familia suele desempeñar un papel crucial en la definición de los individuos y que la afiliación es el centro de la identidad personal. En definitiva, una guía familiar adecuada que incluya el estilo educativo es decisiva para la maduración cognitiva y emocional de los menores. Por lo tanto, deberíamos considerar seriamente la identidad personal como un neuroderecho crucial para la protección de un desarrollo neurocognitivo saludable. En este sentido, incluir explícitamente la mención de este tipo de desarrollo en las declaraciones internacionales podría ser relevante, como sugieren Muñoz y Marinano en 2024. Quienes proponen explorar una modificación del artículo 6, apartado 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se refiere a garantizar su desarrollo normal, incluyendo el derecho a un desarrollo neurocognitivo saludable. Bueno, y voy acabando ya, porque veo que se me acaba el tiempo. Argumentamos previamente que garantizar la educación en casa es una forma de salvaguardar también la educación educativa de las minorías. Esto yo me he quedado terrorizado de lo que pasa en Alemania, ¿no? Porque dices, un país tan, bueno, tan democrático, ¿no? Bueno, y me parece que se respetan las minorías raciales, pero a veces las minorías sociales de todo tipo no se respetan, y creo que esto habría que tenerlo en cuenta. La familia suele ser fundamental para la formación de la identidad personal, lo cual entendemos desde una perspectiva relacional que las familias de niños educados en casa
suelen citar estas cosas y sobre todo esto que mencionaba al principio de la socialización, que yo tengo muchos amigos, por cierto, en Estados Unidos que han sido educados totalmente en casa y son perfectamente normales y totalmente sociales, pero totalmente. Y han llegado muy alto, también a cargos de gobierno. Me acuerdo ahora de uno que llegó al gobierno de Pensilvania, ¿no? Es decir, bueno. Voy a acabar, porque es que si no... Si no, no hablaremos, ¿no? Aunque la educación en casa es una opción minoritaria, creemos que su protección es fundamental para garantizar la libertad de las familias de contribuir a la formación de la identidad personal de sus hijos. Al elegir el tipo de educación que consideren más adecuado, los padres pueden contribuir activa y decisivamente a un desarrollo neurocognitivo saludable para sus hijos y, como sugerencia, basándonos en la perspectiva de que la identidad personal debe considerarse al capacitar al adolescente que se educa en casa. Hay un estudio de McQueen del 2019 muy bueno. Proponemos incorporar la educación sobre la identidad personal en los currículums como parte de la asignatura de formación del carácter. Y no tengo nada más. Pues muchas gracias, Vicente. La verdad es que hemos aprendido muchas cosas nuevas que yo desconocía completamente y un poco aterrorizada. O sea, que les pongan unos auriculares para ver si siguen la atención en clase y te castigan si no lo sigues, es un poco estresante, ¿no? Casi como diabólico. Porque, hombre, una cosa es que se despisten, pero otra cosa es que se sientan vigilados. Bueno, ahora doy la palabra al profesor Rafael Fallos, que va a tratar en su ponencia sobre el fin de la el fin de la modernidad y la nueva educación. A ver. No, eran los... Era el tiempo de... Eran los 15 minutos de que los habíamos puesto aquí. Vale, y ahora te controlo a ti, no te preocupes. Sí. Estaba aquí yo. El chip a todos, a ver si estaba como el Estado controlando al compañero para que se ciñera. Gracias, Leticia, por la presentación. A Vicente y a José Pérez Adán por la invitación a participar en este congreso, del que debo reconocer, pues me ha sorprendido porque yo no soy una persona que conozca bien el tema del homeschooling, pero sí soy padre de familia preocupado por la educación de mis hijos, como Leticia, que además llevamos los niños al mismo colegio y frecuentemente estamos hablando de estos temas, del tema de la educación. Yo les voy a pedir, por favor, un acto de confianza porque soy filósofo y mi línea argumentativa va a ir más un poquitín en lo que ha dicho Aquilino, que es ver un poquitín lo latente, no tanto lo patente, lo que está debajo y que ha dado origen quizás desde un punto de vista histórico y filosófico a lo que hoy estamos viviendo, que es el homeschooling, y que yo creo que nos va a ayudar a entender con cierta, bueno, no digo profundidad, pero sí descubrir ciertas raíces históricas y filosóficas que pueden dar razón de este fenómeno y que nos pueden ayudar a comprender el por qué estamos aquí y ahora discutiendo de esto. En la historia de la filosofía política son conocidos dos grandes modelos de Estado, ¿no? Digamos, el modelo griego antiguo medieval, con dos grandes figuras, Platón y Aristóteles, y el Estado moderno con figuras como Thomas Hobbes o John Locke. Fíjense de mí, voy a hablar, pero yo creo que al final les va a ayudar o nos va a ayudar a todos. Bueno, los griegos fueron los primeros en afirmar que el hombre era un ser social por naturaleza y que esa sociabilidad estaba fundada en nuestra menesterosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no es capaz de darse a sí mismo todo aquello que necesita.
sea Platón, sea Aristóteles, decían que la sociedad surgía pues cuando uno tenía que vestirse y no sabía hacerse la ropa, pero el otro sí, y entonces el otro le daba lo que a uno le necesitaba y viceversa. Y así se iban configurando pues desde las familias, las aldeas y luego como elemento configurador e importantísimo la polis, la ciudad, ¿no? Ellos entendían que la ciudad era la condición de posibilidad de una vida plenamente humana. La polis puede considerarse lo que hoy llamaríamos Estado en el mundo griego, porque eran ciudades-Estado, pero eran ciudades que respondían no solo a unas necesidades de carácter político, sino que también tenían, pues bueno, esta fundamentación filosófica y con gran repercusión antropológica. Un griego, un hombre antiguo, no se consideraba desvinculado de su entorno. O sea, Sócrates, cuando se pensaba a sí mismo en su autocomprensión, se pensaba como ateniense, como perteneciente a una comunidad a la que pertenecía y servía. De hecho, él pues destaca como soldado hoplita en las guerras de su tiempo, defendiendo a la ciudad, etcétera. Y luego, desgraciadamente, fue condenado por la ciudad y él acepta la condena precisamente porque viene de la ciudad y dice lo que la ciudad dispone para mí. Y lo acusan además de impiedad, de ateísmo y de pervertir a los jóvenes. Los griegos se tomaban muy en serio la educación. Más aún, dentro de ese dinamismo que hemos hablado de menesterosidad, precisamente una de las funciones de la ciudad, además de generar el comercio necesario para una economía de subsistencia, etcétera, era precisamente que la ciudad podía defendernos, nos podía proteger y era el ámbito adecuado para la educación del hombre. Los griegos no ponían delante de cualquiera a los jóvenes. Estimaban mucho la educación de sus ciudadanos y bueno, quien pudiera pervertirlos o educarlos en contra de las tradiciones de la ciudad era gravemente sancionado, ¿no? Vigilaban mucho este tema. Podríamos seguir hablando de esto, pero a mí me gustaría que se quedaran con la idea de que este modelo de que el hombre es social por naturaleza, que necesita a los demás, que genera, luego se transmite al medievo. Incluso Platón llega a decir que la ciudad o el Estado no es otra cosa que una prolongación o reflejo de la condición humana y sobre todo de sus tres facultades, ¿no? La razón, la voluntad y luego todo lo que es el tema de las pasiones, ¿no? Y que se reflejaba eso en tres tipos de, digamos, de estamentos: los campesinos, artesanos, los productores, que representaban un poco el pueblo llano, o las pasiones, ¿no? El placer, las pasiones del placer, la ira, etcétera. Quienes de alguna manera defendían la ciudad, los soldados, la voluntad, la fuerza, etcétera, y quien gobernaba la razón, ¿no? De tal manera que el hombre era una microciudad y el Estado era un macrohombre, ¿no? Esto luego pasa al medievo, incluso hay reminiscencias, por ejemplo, en el gobierno inglés. La Cámara de los Comunes, de la gente, la de los lores, los soldados, los señores, y luego estaba el Estado. También genera este tipo de sociedad, sobre todo en el medievo, lo que llamaríamos corporaciones o gremios, ¿no? La gente se asocia según sus necesidades, o los carpinteros, incluso llegan en el ámbito de la educación a generar la universidad. La universidad no es otra cosa que un grupo de personas, alumnos y escolares, que se constituyen en comunidad porque el hombre es social por naturaleza y suplen esa menesterosidad del querer saber y profundizar, eso en el entorno también de la Iglesia Católica. El Estado moderno que surge tras el tránsito del Renacimiento, el fin de la Edad Media, el tránsito del Renacimiento y la Edad Moderna, se caracteriza sobre todo en su línea británica, y con esto completamos un poco lo que ha dicho el profesor Aquilino Cayuela al hablar más bien del Estado germánico, muy influido evidentemente por el protestantismo, como él ha evidenciado.
Tiene, bueno, diversos padres, pero bueno, yo voy a referirme a dos personajes, que son John Locke y Thomas Hobbes. Esto que hemos visto de que el hombre necesita de los demás para poder subsistir y poder darse aquello que no, queda eliminado. Para la filosofía moderna, el hombre vive, o el estado natural del hombre es un estado de guerra. El otro es un enemigo. El hombre, decía Thomas Hobbes, es un lobo para el hombre. El estado natural del hombre, decía John Locke, es un estado de guerra. Y yo lo que tengo que hacer es hacer un pacto de no agresión. Entonces, el Estado moderno surge precisamente, y de ahí la corriente en filosofía política que se llama el contractualismo político, entienden teóricamente que el Estado moderno surge de un pacto de no agresión cuando dos ciudadanos, un grupo de ciudadanos, pactan para no robarse, para no quitarse la tierra, para no estar vigilando, y ceden parte de su libertad y de su soberanía a un tercero, que es el Estado. El Leviatán, decía Thomas Hobbes. El Estado es el que va a controlar que ese estado de no agresión y ese estado de paz y comunidad y de convivencia se cumpla, y quien se salga de él pues venga punido o recluido o penado, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen del hombre totalmente distinta. Tenemos la imagen del hombre totalmente autónomo, que se basta a sí mismo, y tenemos a un Estado que va a sentirse con legitimidad y derecho. ¿Por qué? Porque el ciudadano ha decidido, de alguna manera, renunciar a su libertad. Ha decidido, de alguna manera, ceder parte de sus derechos. Pero hasta tal punto y manera que el Estado, poquito a poco, y si la gente no dice nada, pues va de alguna manera comiendo, interviniendo cada vez más, hasta el punto de poder dominar y controlar al Estado. El dominio del Estado sobre los ciudadanos. Bien, a mí me parece que bueno, hay otro punto aquí importante que no he señalado, que es el tema de la autoridad en el mundo antiguo medieval y en el Estado moderno, ¿no? El mundo antiguo y medieval tiene unos grandes resortes religiosos, y no solo estoy hablando del cristianismo, sino piensen ustedes en la condena a Sócrates, los dioses de la ciudad, el no dar culto a los dioses de la ciudad podía hacer que se desentendieran de su protección, y por lo tanto era grave el tema de la impiedad. Y en el mundo antiguo y medieval, digamos que la religión está muy vinculada al tema del poder. Y con ello también la autoridad, ¿no? La autoridad, decía Guardini, la podríamos definir como la obligación de obedecer no tanto por el contenido de la ley, sino por la instancia de la que emana la ley. Y el mismo autor, Romano Guardini, decía que en sentido estricto solo hay autoridad en los padres. Mi hijo me obedece no tanto por lo que le digo, sino porque soy su padre, y el Estado. Y el mismo Guardini decía que esa obligación moral solo puede tener una fundamentación en el sentido de que es una obligación moral de carácter trascendente o religioso. Eso desaparece en el Estado moderno. ¿Y cómo va a hacer el Estado moderno que obedezcamos las leyes? Que además nosotros hemos renunciado, y él está configurando esas leyes para, en fin, él entiende establecer cierta paz y convivencia a través de la fuerza. A través de la fuerza, porque no hay una fundamentación religiosa, no hay nada que pueda obligar. Eso en grado extremo es el Estado totalitario, que ha asumido el papel de Dios, además. Bueno, yo creo que aplicando esto al homeschooling, a mí me parece que es una reacción al Estado moderno. Me parece que el Estado moderno se ha querido meter precisamente en esa cesión de derechos que hemos hecho en responsabilidades personales, ¿no? En aquello que a mí me compete. El Estado moderno ha olvidado, bueno, o no entiende
por sus bases filosóficas, que el hombre es un ser menesteroso y que él tiene que tener un papel meramente subsidiario. Es decir, llegar o intervenir donde yo no puedo llegar. O sea, yo puedo hacer todo esto, pero tú, o sea, tú ayúdame donde yo no llegue, pues ayúdame tú. Y hay que decir también otro elemento fundamental que también da de alguna manera o puede explicar el fenómeno del homeschooling, que es el tema de que la libertad y todos los derechos que de ella emanan supone la vivencia de ciertos valores y principios que los sostienen. Por ejemplo, el derecho que yo tengo a pedir becas implica la responsabilidad de un aprovechamiento serio de mis estudios. Si no, ese derecho o a casarme con quien quiera, pues supone cierta fidelidad y responsabilidad en la relación con la otra persona. Esto no es un juego, estamos hablando, o el derecho al trabajo supone pues, la responsabilidad, es un derecho que se sostiene sobre virtudes, de asumir mis tareas, mis responsabilidades. Bueno, el homeschooling yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y además a mí me evoca ciertamente al modelo medieval. Yo tengo el derecho de educar a mis hijos, pero yo no me basto a mí mismo. El Estado debería de... Pero el Estado se está metiendo y se ha metido hasta donde él ha querido porque los padres hemos renunciado a vivir ese derecho a educar a nuestros hijos con responsabilidad. Es decir, ya no vivimos los valores o no se viven o hemos dejado la educación de nuestros hijos en manos del Estado. ¿Por qué es más fácil? Porque ser libre implica una tarea. Porque ser libre te complica la vida. A veces creemos que la libertad es la liberalidad en el sentido de la arbitrariedad. Puedo hacer lo que me dé la gana. No es una libertad de hacer cualquier cosa, sino de una libertad para llevar a cabo lo debido, lo correcto, aquello. Bueno, creo que el Estado moderno y la sociedad actual, sin darnos cuenta, ha renunciado a educar. Y lo que ha surgido aquí es, de alguna manera, el homeschooling, una especie de corporación medieval o de gremio. Es decir, la gente se da cuenta que ella tiene... En primer lugar, se ha puesto al Estado moderno y ha dicho, no, la responsabilidad es mía y no te vas a meter donde yo no te voy a dejar. Yo soy libre y ser libre implica una tarea y una responsabilidad y yo sí que la voy a asumir. La educación de mis hijos es un derecho mío. Y tú deberías, porque para eso estás, deberías proteger cuando es lesionado un derecho o los derechos fundamentales, deberías promover y deberías ayudar a que estos derechos de alguna manera se pudieran ejercitar. O sea, debes de reconocer, Estado, mi derecho, debes proteger cuando mi derecho es lesionado y debes promover el ejercicio de estos derechos. Pero no, lo que haces es comértelo. Y a mí, como os digo, esto me recuerda, lo estaba pensando, a una corporación medieval, como puede ser la universidad. O sea, un grupo de personas que están, digamos, vinculadas por un mismo interés, que es la educación de los hijos, que no se bastan a sí mismas y por eso se reúnen con un fin, que no he hablado de esto, que hace parte del bien común, un bien que nos vincula internamente, no un simplemente interés general, que de esto habla el Estado moderno, que es distinto del bien común, que es algo que nos vincula a todos internamente en razón de nuestra naturaleza humana y que tenemos que de alguna manera, y que de alguna manera también nos vincula en conciencia, que es la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, bueno, he intentado dar razón, filosóficamente hablando, de algo que está aconteciendo aquí y que no puedo sino que aplaudir, reconocer y animar, porque me parece que hace justicia a la realidad humana. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. La verdad es que es impresionante. Yo le seguiría dejando hablar 1000 horas, pero es el tiempo que tenemos y es una pena no poder seguir aprendiendo. Luego le invitaremos a comer para que a mí me siga contando. Bueno, pues ahora va a tomar la palabra la profesora Irene Briones, del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense, con una ponencia titulada Panorama General del Homeschooling en la normativa y jurisprudencia europea y su posible aplicación en España. Irene. Buenas tardes ya a todos. Bueno, va a ser más concreto porque realmente no se puede por el tiempo que tenemos. Yo voy a dar una de cal y otra de arena, lo estaba comentando con mis compañeros y sé que me van a odiar después de lo que diga, pero bueno, es lo que hay, soy jurista. A ver, durante muchos años los defensores del homeschooling siempre han dicho es que desde el principio de la humanidad, como comentaba él, tal, se ha defendido la educación en casa como aquí lo aprendemos todo en casa. Bueno, en casa se aprendía a cazar, se aprendía a cortar la leña, etcétera. Pero yo después de ver la película Le Primer École, que además es francesa y que no es sospechosa de nada raro, sino todo lo contrario, ella era la protagonista, una maestra defensora de la revolución y por eso mataron a toda su familia, etcétera, me he dado cuenta de que realmente sí, en casa se aprende muchas cosas, pero en aquella época realmente solo un enseñante, un maestro podía dar instrucción académica. Entonces ella en una casi como quien dice aldea, le costó muchísimo conseguir que las familias les dijeran a sus hijos no trabajes en las cosas del día a día, las faenas del día a día, y vete a aprender algo, y al final lo consiguió, aunque estuvo a punto de marcharse muchas veces, y llegó un momento en que ese trato individualizado, que no eran más de 10 niños, dio lugar a que ella supiera todo, sus talentos, sus habilidades. Cuando ya pasado un tiempo decía, tú vas a hacer físico, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, es decir, sabía exactamente hasta dónde podían llegar. Entonces, yo lo que defiendo es el trato individualizado, pero sí me parece que es bueno aprender de maestros. No me refiero en la escuela única y exclusivamente, pero sí de maestros. A ver, me decía José Pérez Adán, habla de política, de derecho, de educación. A ver, las políticas de educación varían significativamente, como todos sabéis, en los distintos países europeos, ¿no? Unos lo reconocen como una opción legítima y es legal, otras es legal pero con fuertes restricciones, otros lo consideran ilegal y otros simplemente dicen es obligatoria la escolarización y ya está. Entonces, salvo que luego haya jurisprudencia, como aquí la famosa el Constitucional 2010, que queda todo claro, no estamos de acuerdo, pero queda todo muy claro, pues no se puede. Entonces, la situación legal realmente depende de esa unión que hay entre política y derecho, es decir, depende del gobierno que haya en ese momento, a pesar de la separación de poderes. Entonces, la política estatal en materia de educación es la que da lugar a una normativa en materia de educación que es lo que determina todo, ¿no? Ahora, todas las modalidades en el ámbito de la educación reflejan todo el propósito de un país, es decir, es como una especie de radiografía de ese gran cuerpo que es la nación, ¿no? Por lo tanto, cuando se dice no puede ser la educación en casa, ya estamos viendo que hay ahí algo, no digo un cáncer, pero alguna enfermedad, ¿no? Educar es importante y ojo, o sea, no todos podemos ser homeschoolers, ¿vale? Es decir, educar es importante y efectivamente una persona que no esté educada a largo plazo puede suponer un coste moral, un coste criminal y de financiación pública muy alto, ¿no? Pero no nos vamos a engañar, es decir, graduados hay montones que son criminales y que no tienen moral de ningún tipo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que defiendo es una educación individualizada, ya sea en la escuela o en casa, pero individualizada, por favor. Es decir, que se pueda conocer a cada alumno como un ser humano, o sea, que no somos un grupo cada uno es un ser humano con sus particularidades, ¿no? Los países que prohíben de un modo tan taxativo el homeschooling, yo creo que en el fondo lo que les pasa no tienen tanto miedo a lo que es las alternativas a la educación en la escuela, sino a las ideologías que haya detrás.
a un fundamentalismo religioso, a un radicalismo en plan racista, etcétera, ¿no? Es decir, cuando se hace daño a un menor, expansivamente se está haciendo daño a toda la sociedad. Entonces, a eso es a lo que tiene miedo al Estado. Y por eso tiene ese interés en controlar incluso a aquellos que lo legalizan, ¿no? Entonces, los menores, a ver, me contaba el compañero que el Estado se había metido y que las personas tenían miedo a la libertad. A ver, los menores no son propiedad de los padres, ni tampoco son propiedad de papá Estado, pero sí son el interés de ambos, de los padres y del Estado, ¿no? Entonces, se exige un delicado equilibrio con buenas prácticas, ¿vale? Con implicaciones mutuas, derechos y deberes de ambas partes, puesto que los riesgos que se corren en el ámbito de la educación afectan en ambos escenarios, tanto en la escuela como en casa, ¿vale? Los riesgos están ahí. Al Estado le preocupa la calidad de la educación, por supuesto, le preocupa la seguridad del menor, y que esa educación no suponga el riesgo que hemos hablado para la sociedad. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Que a pesar de que es el reino del homeschooling, últimamente se ha pasado de regularizar a regularizar más. ¿Por qué? Porque se han detectado materiales nazis, se han detectado cosas que han asustado muchísimo, ¿no? Entonces, ojo, delicado equilibrio, ¿no? Implicaciones mutuas, ayuda mutua entre el Estado y los padres, ¿no? Entonces, la fundamentación del homeschooling, me decía José Pérez Adán, ¿cómo lo hacemos en España? O sea, yo creo que todo depende de la fundamentación y lógicamente aquí entra el derecho, ¿no? Sabemos que existe el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, es un derecho constitucional en casi todos los países democráticos, es un derecho que está en todos los textos internacionales, tanto los que son imperativos como los que son simplemente soft law. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que lo que impera por encima incluso del derecho de los padres es el mejor interés del menor. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué es el mejor interés del menor? Ese es el quid de la cuestión. En España hemos tenido, como en muchos países, la obligación de escolarizar a los niños porque los han descubierto y han dicho, pues como la sentencia del 2010, a pesar de ser niños, que creo que saben hasta 5 idiomas, ¿no? Pues no, mire, usted los educa en la escuela, aquí el propósito es la socialización, aquí el propósito es la integración, y si usted tiene convicciones religiosas, eso sí se lo puede educar en casa, ¿no? Así, despectivamente, ¿no? Entonces, la sentencia, el Poder Judicial no está para eso, el Poder Judicial está para analizar caso por caso. O sea, que hay un triunfo en ese supuesto en concreto, hay un triunfo de la educación en casa, analice usted ese caso en particular, no aplique una norma abstracta, porque el derecho que hay en un decreto, en una orden, en la Constitución, es un derecho general y abstracto, Y para eso están los jueces, para aplicar la equidad, el derecho al caso concreto. Si ustedes ven que en este caso ha triunfado, que la educación es satisfactoria, pero a niveles impresionantes, entonces no pueden obligarles a volver a la escuela, ¿no? Entonces, ahí es donde falla también el derecho en muchos países, pero por supuesto en España, ¿no? Lo que se quiere son resultados. Entonces, no se entiende que habiendo buenos resultados haya una obligación de escolarizar o incluso en algunos países condena, ¿no? Porque tienen una pena privativa de libertad en algunos países, ¿no? A ver, cuando una mujer se queda embarazada, nadie le dice, tienes que pasar un examen para ver si puedes ser buena madre, ¿no? Y si no lo apruebas, pues abortas o das tu hijo en adopción, pero no puedes tenerlo, ¿no? Y lo mismo a su pareja, no le dicen, oye, no has aprobado el examen, no lo registras, no le das sus apellidos. ¿Por qué? Porque existe una presunción que es natural y jurídica. Presunción natural y jurídica de que los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Vale? Si no se empieza diciendo, no, que tú le vas a hacer daño, va a haber un abuso sexual, no sé qué, psicológico, no. Es una presunción natural y jurídica.
y todo lo que se pueda hablar, incluso el famoso no dejar a ningún niño detrás, ¿cómo era? No child left behind o algo así, ¿no? Que era, eso implica siempre la posibilidad de otro tipo de educación, no solo en la escuela, no se refería solo a escolarizar, sino a educar a los hijos, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el problema que yo veo en el caso de que esto pueda salir adelante? Por un lado están los contenidos, nos decía la compañera, no, yo no voy a cambiar el plan, a mí no me van a obligar a seguir el plan nacional, es que no queda otra en España. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en un marco europeo en el que tenemos que seguir la misma línea todos como borreguitos y no podemos hacer otra cosa. Entonces, eso va a ser así. Y hay muchas asignaturas que se han convertido en transversales. Acuérdense usted de todos los conflictos que había con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no se pudo hacer nada. No pudo haber una exención a esa asignatura como ocurre en los Estados Unidos de América, donde los padres dicen, a mí esta asignatura me parece terrible para mis hijos, lo declaro exento. No se puede, en España no se puede. Entonces, si no se puede ni eso, ni una asignatura, ¿cómo me voy a declarar exenta de todo el currículum y educar a mis hijos en casa? Es muy difícil. O sea, la ideología de género, por ejemplo, ahora pues es necesaria, o sea, aplicando el principio de igualdad. Aplicando el principio de igualdad, que es principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico. Es necesaria, o sea, es transversal. Así se aprueban los 46 miembros del Consejo de Europa e incluso la Unión Europea sigue la misma línea, que parece que es algo que se ha creado para temas económicos, y no, hasta el mismo tribunal, no de Estrasburgo, sino de Luxemburgo, está tratando temas de libertad religiosa, o sea, que ya se está limitado a sus competencias, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, es imposible un currículum sui generis, no nos van a dejar, ¿vale? Entonces, se ha convertido... La verdad es que a mí me parece, yo me enamoré del homeschooling porque me parecía una opción súper interesante y bueno, como yo creo que hay que empezar bajo mínimos, ¿vale? Le comentaba compañero, bajo mínimos. Ni siquiera hay derechos que parece que ya están conseguidos. No es que yo sea abortista, pero acuérdense ustedes en el Wade versus Wade, derecho al aborto en Estados Unidos de los años 60, y hace poco la Corte Suprema Federal ha dicho que ni está cualificado ni calificado como un derecho el aborto. Entonces, no vayamos a grandes cosas que no, porque ni eso puede perdurar, o sea, no. Vamos bajo mínimos, vamos a intentar. En España yo no soy especialmente sanchista, pero si algún homeschooler, como dice el que tiene amigos de política en España, está dentro de partidos políticos, por ejemplo, de Cataluña, del País Vasco, ahora que él parece que quiere sintonía, diálogo y convivencia con ellos, pues intenten desde ahí meterlo por comunidad autónoma, por comunidad autónoma. ¿Cómo? Pues una propia ley de homeschooling, puede ser incluso, porque aquí es menos común, pero también hay mucha gente que lo hace por convicciones religiosas. Se está hablando hace mucho tiempo de que la ley orgánica de libertad religiosa en España, que es del año 1980, que necesita una reforma, podría meterse por ahí, ¿no? Como bajo mínimos, estoy hablando de mínimos, de conseguir cositas, de conseguir un pedacito del pastel, ¿no? Pues que fuera una posibilidad, ¿no? Que todas las, por ejemplo, todas las religiones con notorio arraigo social en España, aunque no tengan acuerdo, da igual, si tienen acuerdo mejor, ¿no? Pero los que no tienen acuerdo, que son la gran mayoría, que puedan educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones en casa. Es un pedacito del pastel, ¿no? Sería interesante, ¿vale? Objeciones de conciencia. Ojo, pues ¿por qué no? O sea, yo me puedo oponer, puedo ser objetor a todo el plan nacional o asignaturas. Así se hace en Estados Unidos. Hay gente que se opone a determinadas asignaturas y entonces o declaran exento o el flexi, como le llamo yo, ¿no? Unas asignaturas en casa, que son las que a mí no me gusta cómo las enseñan en el colegio, entonces en casa, y otras en el colegio. Entonces es una cosa que yo un poco, y claro, el homeschooling total lo que implica evidentemente es tratar de un modo tan individualizado a nuestros hijos que podamos atender todos sus talentos, sus capacidades, ¿no? Eso es muy bueno, pero también hay otras opciones.
O sea, hay que empezar por trocitos del pastel para llegar a comernos todo el pastel. Y esa podría ser una opción, ¿no? En la objeción de conciencia. Yo me declaro objetor. ¿Y por qué no? O sea, yo me puedo declarar objetor al servicio militar y no puedo declararme objetor a el plan nacional tal cual está o a determinadas asignaturas. Bueno, pues quizá si es más fácil determinadas asignaturas, empezar por el flexi, como digo yo. Pues objeto a estas asignaturas, entonces mi hijo está en casa para recibir este tipo de educación en casa, pero en el colegio está para la otra, ¿no? E ir avanzando hasta que se rompa el hielo y se vea la gran riqueza y diversidad que supone el poder educar en casa a los hijos, ¿no? Bien, entonces, yo veo por todo el panorama europeo y tal que realmente lo sabemos todos. Hay países que lo que hacen es notificar a las autoridades locales, el inspector lo sabe, tienen que examinarse para poder ir pasando de curso y ya está, ¿no? Luego hay países que solo lo permiten y eso podría también ser interesante para España, que es tan radical en el no, escolarización hasta los 16, que a las familias que son itinerantes, a los hijos con necesidades especiales, ya sea por altas o por menos altas, capacidades, etcétera, o objeción de conciencia, por convicciones religiosas o por convicciones las que sean, porque convicciones, cuando se dice conforme a sus convicciones, todos pensamos en religión, pero no, convicciones hay de todo tipo y fundamentación, ¿no? Entonces, podemos ir por ahí, ¿no? Creo que hay que empezar bajo mínimos, ¿eh? Creo que hay que ir también vía comunidad autónoma, quizá no ir tanto derechitos al central y ahí se puede decir, es verdad que es competencia del Estado la educación, pero la cogestión, no congestión, sino la cogestión con las comunidades autónomas, a veces casi parece que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces creo que eso lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que aprovechar. Y sobre todo ahora el tirón del sanchismo, yo no digo que sea sanchista, pero que parece que está muy a favor de determinadas comunidades, ojo, por ahí podéis tirar. Si no estáis en política ninguno, podéis conocer a alguien, ¿vale? O que pueda, de algún modo, o sea, aprovechar ese tironcete, ¿no? A ver si cuela, ¿no? A ver si lo mismo por ahí se puede llegar a algún tipo de negociación, ¿no? Si quieren meter el catalán como una lengua más en Europa, tal, pues ¿por qué no podemos meter el homeschooling, ¿no? Así que por soñar y os quedáis cortos, o sea, hay que soñar, ¿no? Hay que soñar, pero actuando, ¿no? Hay que trabajar para ello, ¿no? Pero eso sí, lo que creo es que también tienen que trabajar para llegar a consensos, ¿vale? Yo recuerdo cuando organicé el tercer congreso del homeschooling, hablé con políticos, pero es que no conseguí una propuesta consensuada de las familias. Es decir, no la conseguí. Entonces, ¿cuál es el miedo? Por ejemplo, yo que me dedico a todos los temas de libertad religiosa, de derechos humanos en general, conciencia, presión, todos los derechos humanos. Yo he sido profesora del Instituto de Derechos Humanos 1000 años, ¿no? Entonces, lo que el Estado, por ejemplo, Felipe González, que no es nada sospechoso y firmó acuerdos con protestantes, con musulmanes y con judíos. Porque dijo, hombre, si la Santa Sede tiene acuerdo, ¿por qué los de estos que tienen noto de arraigo, por qué no lo van a tener? Y firmó acuerdos. ¿No se han firmado más del año 1992? ¿Por qué? Porque no hay un cristianismo, le decía el compañero. Hay muchos protestantes que son metodistas, presbiterianos, cuáqueros, anglicanos, hijos de la Reforma, iglesias libres, católicos, ya también se están viendo diversidades por ahí en Estados Unidos. Islam no hay un Islam, no hay un Islam. Entonces, el director general de Asuntos Religiosos, que en ese momento, cuando yo estuve haciendo estas gestiones, me dijo, Irene, con los musulmanes hemos tenido muchos problemas porque ha habido hasta asesinatos, porque cuando había que hacer una propuesta no había propuesta consensuada para presentárselo ante el Estado. Entonces no podíamos materializar todo lo que era todo el acuerdo con la Comisión Islámica, que son muchos, bueno, no, son un poquito artículos, son 12, no podíamos materializarlo porque cada uno lo quería de una manera y entre ellos se están matando.
Entonces, ya no ha habido más acuerdos. Se firmaron por Felipe González en el 92 y no ha habido más acuerdos a pesar de que hay muchísimas religiones con notorio arraigo social en España. Entonces, trabajar no solo para pedacitos de pastel, que para conseguir esos pedacitos y luego el pastel entero, por favor, propuesta consensuada, ¿vale? Propuesta consensuada. Eso es lo que da una gran satisfacción a las autoridades, les da paz, les da seguridad, ¿de acuerdo? Y nada más. Muchas gracias, Irene. Aquí hemos visto, por un lado, datos estadísticos, por otro lado, la configuración de derechos y, finalmente, el ropaje jurídico que necesitan esos derechos, que lo aborda la profesora Briones. Y ahora es turno de preguntas. Hola, buenos días. Bueno, yo estaría 2 días hablando con ustedes, pero voy a intentar ser muy breve. La pregunta en concreto es para doña Irene. Yo soy abogada, mi madre homeschooler, y mi pregunta es, llevo varios meses pensando que quizás estamos equivocando el foco, porque estamos enfocando el homeschooling como un derecho de los padres, cuando yo creo que el derecho a la educación es del menor, y así lo establece. Pero es un derecho del menor. Los padres tenemos un derecho a educar de conformidad con nuestras convicciones, pero el derecho a la educación, el sujeto, ¿no?, de ese derecho es el menor. Y mi pregunta concreta, teniendo en cuenta esto, es, ¿podríamos de alguna manera exigir que ese derecho de nuestros hijos, o serían nuestros hijos los que tendrían que exigir una no discriminación en cuanto a su ejercicio del derecho a la educación, que se abriese al homeschooling, que fuera una opción educativa más, como una configuración de ese derecho dado que es constitucional? ¿Sería viable? A ver, los menores, como bien sabes, hasta a los 14 se les puede escuchar, ¿verdad, Jorge? Pero realmente cuando les hacen caso es a los 16. Entonces, verdaderamente ya les da poco tiempo, ¿no?, para decidir sobre su educación. No, a los 12 en procesos de divorcio se les puede escuchar. Sí, se les puede si escuchar, pero tienen tenerlos suficiente madurez obligatoriamente antes. en cuesta, sí, eso sí. O sea, si se ve que hay una madurez, sí. Por ejemplo, pues el caso de los testigos de Jehová, cuando se oponen los chavales a una transfusión de sangre, si ven que hay una gran madurez y convicciones firmes que apoyan, se les ha permitido morirse, porque es una transfusión vitalicia, pero lo han tomado esa decisión ellos. Entonces, podría ser que se permitiera a partir de una edad, pero claro, queda muy poco margen, Entonces, pero sí, podría ser que pudieran ellos disfrutar de unos breves años de la adolescencia en su casa, pero eso es más complejo. Después de haber vivido en el mundo escolar, adaptarse a la educación en casa, lo mismo no es tan fácil. No, pero quizá podría ser un precedente, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Igual que se les deja tomar una decisión tan grave como esa, no tener una transfusión que le puede salvar la vida, porque piensa que pierden la vida eterna, exactamente igual, pues como no van a poder ellos decidir sobre su educación. Evidentemente podría ser también una vía, sí. Sí, porque la pregunta iba sobre el interés del menor. Hay este triángulo, ¿no? El Estado, la familia y el menor. Y entonces te dicen, por el interés mayor del menor se decide no sé qué, pero lo está diciendo el Estado. ¿Y ahí qué argumentos tenemos la familia para decir, pues el interés es del menor? ¿Cómo defendemos que no puede decidir el Estado? El mejor interés del menor es cierto, o sea, como decía ella, el menor es el que tiene el derecho a la educación y en general. Entonces, por eso se antepone el derecho de los hijos al derecho de los padres. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es un concepto jurídico un poco indeterminado. Yo por eso decía que hay que ir por la vía de los resultados también. Es decir, por ejemplo, esta familia en el año 2010, la sentencia, hombre,
los resultados eran evidentes. Una familia que estaba educando perfectamente a sus hijos, que estaban que eran sociables al máximo, o sea, niños que hacían deporte, que tenían un nivel académico muy por encima de los demás menores de su edad, que estaban o sea, y que sabían 5 idiomas, o sea, niños con unos resultados patentes, o sea, entonces ahí está el mejor interés del menor. Ahí es donde está el mejor interés del menor. Hombre, resultados. O sea, no me diga usted, no, es que el mejor interés del menor está por encima del derecho de los padres. Claro que sí, pero en este caso, el mejor interés del menor está fundamentado en la buena educación, en los resultados, en la buena educación de estos niños. Usted no puede meterlo en el saco de la escolarización, ¿eh? Es decir, porque usted va a derrumbar todo lo que se ha construido. Va a derrumbar todo lo que se ha construido, le va a meter en un sistema en el que lo más probable es que no se adapten, como si fueran niños de altas capacidades que les ponen en un curso en el que ya nada les atrae, porque lo saben todo, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que ahí, lo que le comentaba Jorge, que ahí está, los jueces están para el caso por caso. Es decir, no se puede decir el interés del mejor es siempre y en todo momento esto. No. O sea, hay que ir caso por caso. Ahora, en el supuesto del homeschooling, yo creo que simple y llanamente tiene que estar permitido, ¿eh? Y si se ve una irregularidad, caso por caso, ¿eh? O sea, yo estuve mucho tiempo viendo casos de divorcio, porque bueno, la mayoría son protestantes, divorcio en el que aquí, por ejemplo, en España, cuando nos divorciamos, ¿qué hacemos? No. Oye, que el coche es mío, oye, que la casa es mía, hasta el perro se lo disputan. Pero nadie habla de la religión, nadie. Y allí, bueno, allí, madre mía, los litigios que pueda haber. ¿Por qué? Porque se convierten con una facilidad. Aquí el que es católico puede serlo o puede no serlo, pero cambiarse de religión es muy complicado. O sea, porque no nos tomamos en serio el tema de la religión, ¿no? Es verdad, o sea, es así, en España vivimos así. En cambio, ellos, madre mía, o sea, pueden ser metodistas, de metodistas pasada a presbiteriano, porque en realidad para ellos es integración social. Están en la comunidad donde más les quieran, donde mejor se sientan. O sea, no hay una fundamentación, no hay una teología. Entonces, ¿qué ocurre? Que dos personas se casan con una misma religión y lo mismo uno cuando se divorcia judío y el otro es presbiteriano o hindú o lo que sea, ¿no? Es decir, van evolucionando y van cambiando. Cuando se divorcian, ¿qué pasa con los hijos? No se puede usted imaginar. Eso es la guerra, pero la guerra absoluta, como las películas estas de los divorcios de tal, la guerra absoluta. ¿Quién se queda con el alma del hijo? O sea, es verdaderamente terrible, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está el mejor interés del menor. Entonces, el mejor interés del menor para los norteamericanos, primero, es complicado en temas de religión porque hay una neutralidad en materia estatal, igual que ellos no se pueden implicar en materia de religión, el Estado tampoco en España. Hay una neutralidad en materia religiosa, ¿no? Pero segundo, ¿quién puede decidir qué es lo mejor para el menor? En este caso estamos hablando de religión, que no puede meterse el Estado, no puede implicarse. Pero en general, ¿qué es lo mejor para el menor? Ahí se les escucha a los hijos. Da igual la edad que tengan, da igual que el derecho diga que realmente a los 16 es cuando pueda tener un consentimiento para relaciones sexuales, para lo otro, que a los 14 ya se les pueda escuchar, que no, aunque tengan 3 años y casi no puedan ni hablar, o 5 o 7 se les escucha. Se les escucha siempre e incluso se excluye de la educación de la religión de uno o de los dos en el caso de que haya un daño moral, psicológico tremendo, o que haya inminencia, o sea, que sea inminente el daño, que todavía no se haya producido el harm, como dicen ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es así, o sea... es el caso por caso y es el ver el daño, o sea, el daño inminente o el daño que ya se ha producido, ¿no? Pero no, en Estados Unidos no se dice, oiga, ustedes no pueden creer en Dios. Si creen en Dios no tengan hijos, que luego vienen las guerras. No, permitan ustedes el homeschooling y cuando venga la guerra deciden caso por caso, a ver si ha habido un daño, si...
Claro, pero claro, no la presunción natural y jurídica de que los padres van a velar siempre por lo mejor para sus hijos, aunque no hagamos siempre lo más acertado, eso existe. Y si existe, se les tiene que dar la oportunidad de demostrar que pueden educar a sus hijos del modo que se pueda. O sea, como cada uno tiene lo hemos visto en todas las asociaciones que hay, tiene su forma de hacerlo. ¿Qué más? Buenos días, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Voy a intentar también ser breve. Por alusiones, cuando ha dicho la compañera el currículum, que me empecino, ¿no?, en que no haya un currículum, le cuento que yo he sido 15 años maestra. He intentado ya ese cambio de sistema. O sea, he estado 15 años dentro luchando por ello. Sí. Pero he sido madre. He sido madre y he visto que el sistema va tarde para mis hijos. Es decir, yo he intentado, me he dado contra la pared 15 años y ahora soy madre y ya no me da tiempo a cambiar el sistema. Mis hijos ya están aquí. Entonces, cuando habla usted de que es partidaria del trato individualizado, para mí lo que yo vivo es que es la única manera que yo tengo de educarles es esta, ¿no? Educarles en casa. Me parece que hay profesionales maravillosos en las escuelas, los he tenido de compañeros, pero también he tenido otros que no lo eran tanto, como por ejemplo la película esta que ha comentado usted, que no la he visto, que la veré, pero me parece un poco peligroso ya decirle a un niño de pequeño que va a ser físico, que va a ser, eso es un poco, porque ya es echarle como un la losa, ¿no?, al niño. No les decía tú vas a hacer esto porque te lo digo yo, sino que ella viendo su talento, sí, sus talentos como que tenía. Porque se ve, a uno le gusta hacer esto. Claro, claro. O sea, se ve la obsesión que tienes de pequeño por algo y el talento que tienes. Tú puedes querer ser lo que sea, pero luego no tienes talento. Pero ella tenía esa intuición, además que convivía con ellos. O sea, es que realmente era como una homeschool. Porque eran 10 nenes en un sótano, o sea, porque hasta lo que intentaron que fuera una escuela la quemaron, ¿no? Entonces, y claro, ya era, pues como tú conoces a tus hijos, lo cual no significa que luego ellos, desde su libertad, tomen otras opciones. Está claro. Luego, cuando comentaba el tema del equilibrio, ¿no?, que tenemos que encontrar un equilibrio entre el Estado y los que pretendemos esta libertad de enseñanza, yo creo que por eso estamos aquí, ¿no?, buscando ese equilibrio. Entonces, ya mi pregunta directa, bueno, partiendo de que considero y doy por hecho que todas las familias estamos siendo responsables, conscientes, que partimos de esa base que usted comentaba de que ya somos padres pues con una educación detrás, ¿no?, y que podemos transmitirla. La pregunta directísima es: si le damos esa propuesta consensuada, ¿usted nos puede ayudar a llevarla, a elevarla donde sea, donde podamos? Pues se puede intentar. A ver, yo lo intenté, yo llegué a una persona que luego la verdad es que duró poco en el cargo. Yo creo que fue por mi culpa, porque te iba a decir, oye, que estoy a favor del homeschooling y ya se lo cargaron. Pero que sí es verdad que, claro, el miedo que él tenía era eso, porque él conocía a las familias homeschoolers y decía, pues yo necesito algo consensuado que nos dé seguridad. Entonces, bueno, pero a ver, vuelvo a repetir, yo creo que esto, hombre, lo ideal sería a nivel nacional, desde el gobierno central, etcétera, pero creo que hay que empezar por las autonomías. Hay que aprovechar el tirón que tienen ahora, que hay bastante, las autonomías tienen mucha autonomía, el estatuto de Cataluña, que yo tengo también, no solo tengo monografías, artículos de Julio, sino también de Cataluña, es muy bueno. Una autonomía impresionante, hay cosas que dicen, no, esto es competencia estatal, pero hay una cogestión, no, esto es total de la autonomía, ¿no? Eso de tirón hay que aprovecharlo, ¿eh? Hay que ir a nivel autonómico y yo creo que, saben ustedes, a ver, lo que sea, hay que aprobar presupuestos, necesitan votos, ¿vale? Entonces, ¿vale? Si desde la autonomía, si ustedes se meten, no sé usted directamente, sino de amigos, de tal, alguien que se meta en partidos políticos potentes, etc. Y si se hacen esas propuestas, el gobierno central, con tal de conseguir votos, es capaz de lo que sea. ¿Vale? Entonces,
ojo, aprovechen el tirón. Y yo creo que sí, pero claro, si no hay esa fuerza, luego están los movimientos de ciudadanía. También otra opción sería, por si ustedes conocen, pues tú, por ejemplo, que has estado 15 años, dices, si se conoce gente del sector de la educación, de la escuela, no de la educación, sino de la escuela, que estén a favor del homeschooling, eso también sería una opción. En que los mismos profesores de escuela hicieran una propuesta junto con las familias homeschoolers diciendo, avalamos esto, lo avalamos. Estoy de acuerdo, pero pensemos en nuestros nietos en este caso. Ya. No, ya, pero es que a ver, yo he ido, creo que estuve aquí en el primer congreso, estuve en Navarra, organicé el tercero y ahora estoy aquí y estamos en el mismo punto. Y entonces, por eso digo, si no se llega a los políticos no hay nada que hacer. Y por eso, pero también es verdad que ellos lo que quieren son votos. Entonces, tenemos que ver qué es lo que tiene más peso. ¿Vale? Entonces, desde donde haya más peso y más empuje, ahí hay que estar. Entonces, por un lado, compañeros del sector de la escuela, compañeros de políticos, o sea, etcétera, etcétera. Es decir, política, educación, política, educación, política, educación. E incluso, si conocen economistas que estén metidos en política, mejor, porque la economía... Vale, buenas tardes. Quería primero agradecer esta fantástica mesa. Me ha parecido muy interesante todos los puntos de vista, todas las ponencias. Yo me llamo Iriat, soy mamá de 2 niñas, unschooler, no homeschooler, unschooler, y soy ingeniera informática pro tecnología. Entonces, ya he soltado el órdago, ¿vale? Tengo para los 3 ponentes, incluso para la moderadora. Pero voy a empezar primero a agradecer a Rafael porque, aunque soy ingeniera informática, estoy planteándome estudiar filosofía o historia gracias a Aquilino. De verdad que me parece alucinante. Y agradecerte que hayas puesto en palabras bien expresadas lo que yo siento y que la libertad es un acto de responsabilidad. Entonces eso me parece fundamental y creo que confundimos libertad con libertinaje y me parece fundamental que eso lo tengamos muy claro y por eso cedemos derechos, ¿vale? Entonces quiero agradecerte que hayas expresado también lo que yo no sabía expresar. Por otro lado, estoy nerviosa. Bueno, quería decirte, Irene, que sí es verdad que propones cosas paso a paso. Gracias. Vamos a intentar no morirnos aquí. Porque no hay médicos. Creo hay muchos trabajadores. Ah, sí, hay médicos. Ah, bien. Menos mal. Siempre hay algún médico en la sala, ¿no? Vale. Vale. Bueno, Irene, yo quería simplemente comentar que sí es cierto que es importante ir paso a paso. Y creo que aquí hemos tenido representación de 3 asociaciones que han ido paso a paso, que han intentado muchas vías y que estamos trabajando. Yo estoy en ALE en concreto, no participo en la Junta, pero soy socia. Y sí se están dando pasos, poco a poco. Y estamos intentando todas las vías que se nos ocurren, que nos proponen otros socios, que nos proponen otras personas, que nos proponen mesas como estas tan interesantes. Entonces, me ha parecido un mensaje un poco negativo, en el sentido de que no lo estáis haciendo bien. Seguro que no lo estamos haciendo bien porque 4 congresos y aquí seguimos igual. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Es que no podemos ir más rápido. Pero bueno, que sí quiero yo apoyar desde aquí, que de verdad que estas asociaciones están haciendo una labor tremenda y están yendo paso a paso a contracorriente porque como somos delirantes y además vamos en contra del Estado, pues el camino es largo y difícil, ¿vale?
y no va a llegar para nuestros hijos. Spoiler, ¿sí? Bueno, ojalá, pero bueno, mientras tanto, seguimos para adelante, ¿vale? Y ya por último, que sí que es verdad que aquí sí, lo siento, Vicente, te ha tocado. Neuroderecho. Entiendo que tu ponencia has hablado de el rechazo hacia nuevas tecnologías, hacia esa neurotecnología, a regular eso, que vuelvo a citar otra frase de ayer, que fue cada vez que regulamos perdemos algo de libertad. Yo soy pro tecnología. Creo que de aquí a 10 años no vamos a estar planteándonos si la tecnología es buena o mala, sino si el no usar la tecnología va a ser moralmente correcto, que va a ser otro debate interesante. Y claro, comparamos y estamos intentando regular mediante el miedo a lo que creemos o lo que parece que van a hacer esas tecnologías que nos van a lavar el cerebro y que además viene infundado desde China, un país que históricamente, o sea, todo lo que venga de Occidente es como la peste para ellos. Entonces, las nuevas tecnologías vienen de Estados Unidos principalmente y para ellos es que es o blanco o negro, no hay término medio. Entonces, estamos intentando regular a base del miedo algo que no sabemos, no tenemos ni idea de lo que va a pasar con eso, porque es que no somos capaces de imaginar eso. Igual que no somos capaces de imaginar las profesiones del futuro, no somos capaces de imaginar lo que la tecnología va a poder hacer o dejar de hacer, ¿vale? Entonces, claro, volvemos a necesitamos regular, vamos a regular a través del miedo. Oye, mira que, ojo, que te está haciendo un ludópata, que te va a controlar el cerebro, y en un país que además históricamente también tiene esa negatividad hacia todo lo que viene de Occidente, incluida la tecnología, y que también se revela, y no solo con el homeschooling, diciendo, wow, si yo hago homeschooling, puedo regular que mi hijo en el colegio público no usen tecnología. Perfecto, pero también es un país donde las principales granjas de criptomonedas están en China, donde están prohibidísimas. Y de aquí mi mención a la profesora de Educación y de Economía y Hacienda, que bueno, al final es una manera de libertad. Entonces siempre estamos buscando la libertad que las leyes nos están intentando regular a base del miedo. O sea, independientemente de que sea tecnología o ahora no te dejo hacer el schooling porque eres tonto y no eres capaz de educar a tu hijo, ¿vale? Volvemos a la primera ponencia ayer, que era la regulación a través del miedo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esos mensajes que se dan porque en pro de regular ciertas cosas o permitir ciertas cosas estamos lapidando otras. Y, ojo, homeschooling guay porque así no usas la tecnología malísima. Ojo con la tecnología que te va a matar. Bueno, entonces quería exponerte aquí. Si esto es como todo, es una herramienta. Ya está. Si igual que enseñamos a usar bien el cuchillo, pues hay que enseñar a usarla bien. Pero que el debate no va a ser ese en 10 años. El debate va a ser si es moralmente correcto dejar de usarla. No usarla, dejar de usarla. Cómo la tecnología te va a permitir ciertas cosas y si no la usas, ojo, porque le estás quitando la posibilidad de vivir más años, de tener otro tipo de educación, o sea, tú dime a mí que un neurotransmisor que ahora lo ves que te va a controlar el cerebro, pero el que tenga Alzheimer y no pueda moverse o tenga Parkinson, si ese neurotransmisor no le ayuda a tener una vida, no lo va a usar porque te controla el cerebro. Ojo, el debate va a ser distinto, de aquí a 10 años. Y bueno, creo que me he playado demasiado, pero bueno, que quería agradecerlo y que no sigamos
inculcando miedo, ni legislando, ni inculcando el miedo, como ha dicho mi compañera María José antes, que hay esperanza, pero que tengamos cuidado con los mensajes que transmitimos. ¿Vale? Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias a toda la mesa. En las mesas, no solo en esta, sino en todas, es como que he echado de menos un poco la historia reciente de España. Quiero decir, comparamos con otros países, vemos que ha habido una evolución a lo largo de la historia, larga historia de la educación, pero también la historia reciente de España como que nos ha marcado también, ¿no? Cuándo hemos tenido acceso a la educación, quién ha tenido acceso a la educación y en qué momento, cómo se ha luchado contra el analfabetismo. Si no conocemos todo esto, no vamos a poder ser interlocutoras válidas con la Administración a la hora de defender el homeschooling. Y creo que está bien recordar que hasta hace 2 días, por ejemplo, las mujeres teníamos muy difícil acceder a la educación y estaba permitido, no sé si bien legislado, pero permitido estaba el que nosotras estuviéramos en casa no recibiendo la formación que necesitábamos para otras cosas de la vida que no fuesen pues, ocuparnos de la vida reproductiva. Entonces, recordar esto ayuda a poder argumentar mejor, solo como apunte. Luego, también, ¿qué es lo que la Administración valora como, llamémoslo caso de éxito? ¿Qué es lo que se valora académicamente? ¿Qué es lo que las familias homeschoolers valoramos como realmente esto es lo que yo pongo en valor? A veces también se riñe con lo que pide la Administración. Entonces, como que, por ejemplo, el caso este de 2010, que tenían muchos conocimientos y tal, aparte de esos conocimientos, como ha dicho antes la compañera que ha presentado el estudio, también hay que valorar las otras cuestiones que se cuidan en el ámbito familiar y que a lo mejor no se tienen tan en cuenta a la hora de pues defender el homeschooling y a la hora de defender con los interlocutores. Entonces también son cosas que me han venido a la cabeza conforme voy escuchando. Y no quiero olvidar que el tema de la objeción de conciencia hay que tener cuidado con ese tema porque creo que hubo algunas iniciativas de objeción de conciencia que no salieron nada bien. Entonces, si alguien va a tomar ese camino, primero que se informe qué se ha hecho, qué ha pasado, porque, bueno, yo creo que fue un perjuicio para el colectivo importante a nivel judicial. Así que, si se hace, por lo menos que no se haga como se hizo la otra vez. Si se hace, que se argumente de otra manera, porque como se hizo la otra vez, no funcionó. Más que, a ver, yo he dicho objeción de conciencia porque me gustaría que estuviera regulado, pero realmente lo que no está previsto como objeción de conciencia, ya sea en la Constitución, una ley ordinaria, orgánica, da igual, no es objeción de conciencia, porque va contra derecho. Pero sí se podía ser una opción de conciencia, que de alguna manera se pudiera regular. O sea, no, la objeción de conciencia en España hoy en día es el servicio militar y el tema del aborto para los médicos o el personal paramédico y ya está. Es decir, todo lo demás es contraderecho. ¿Entiendes? O sea, si tú dices, no quiero esto, algo que está regulado, que es obligatorio, ir a la escuela hasta los 16, esta escuela está en la maquinaria escolar. Como eso no está permitido, ni estar fuera de la maquinaria escolar, ni objetar a ese sistema, tú no puedes objetar. Si lo haces es contraderecho, es una acción contra derecho. Ese es el problema. Entonces, no es ser objetor de conciencia, es decir, yo soy objetor de conciencia, no, sino pedir, solicitar que pueda ser un motivo de objeción de conciencia. Pero primero se tiene que legalizar. Podría también empezarse por ahí, o sea, adolescentes ya que demostrar su madurez, o a partir de los 16 años, adolescentes, que no sean todavía mayores de edad. O sea, adolescentes que lo supliquen. A ver, yo hubiese tenido mejor talento, mejor oportunidad, mejor esto, tal. Claro. Claro. Los menores de edad
entre 14 a 17, a 18 menos un día. ¿Eh? No es para empezar ellos a educarse, sino hacer ellos también la propuesta, ¿no? ¿Por qué uno de 12 sí y uno de 9 no? Y a través de... Sí, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Me han resultado muy interesantes. Yo vengo del otro lado, ¿eh? Yo no estoy en la escuela en casa. Soy el decano de la Inspección de Educación en Valencia. Un saludo a todo el mundo. Entonces, ya yo podéis quería salir corriendo todos. Bueno, yo quería proponer una cosa así un poco singular. Veo que hay una distancia enorme entre los dos mundos, el mundo de la escuela formal y el mundo de la escuela en casa. Una distancia enorme, llena de prejuicios y llena de presupuestos previos, ¿no? Entonces yo quería reivindicar aquí, por ejemplo, que haya inspectores especializados en la escolarización en casa. Porque la inspección educativa, a pesar de que es un cuerpo funcional, es un cuerpo estatal y único, pero tiene especializaciones internas. Hay inspectores que están especializados en primaria, en secundaria, en conservatorios, en escuelas especiales, en educación a distancia, en formación de adultos y, ¿por qué no?, en escolarización en casa. Sería perfectamente posible que eso existiera. Claro, si las personas que optáis por la escolarización en casa vais reivindicando algo que puede interpretarse como un enfrentamiento, difícilmente se van a abrir puertas, ¿no? Si lo que yo quiero es que, mire, yo quiero que el Estado me supervise, pero dentro de mi realidad y de mi singularidad, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede llegar a esto? Y me interesa mucho la opinión de la mesa por si lo que digo es alguna tontería, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esto? Porque evidentemente este es un paso ni siquiera intermedio, es un paso muy lejano, porque solo es posible si la normativa legal permite aceptar la educación, la escolarización en casa, como hoy se acepta la escolarización de adultos o lo que se quiera. Bueno, entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, solo es posible, y estoy totalmente de acuerdo con la jurista, solo es posible si se regula a nivel estatal el derecho a la educación, permitiendo la escolarización en casa como una opción legítima. No hay otra opción. No hay otra opción porque en el momento que el Estado aceptara esa opción, se regularía de la forma que fuera. ¿Esto sería posible? Bueno, el sistema educativo actual, con permiso de que me extiendo 2 minutos, el sistema educativo actual en los últimos 30, 40 años ha pasado de una escolarización memorística basada en conocimientos, básicamente en repetición de conocimientos, bueno, que establecen unas estructuras mentales, pero no necesariamente un sentido crítico ante la vida, a el planteamiento último del sistema educativo actual que está basado en las competencias básicas. Es decir, hoy los maestros ya no programan según currículos cerrados, sino según currículos abiertos que pretenden conseguir que el alumno, cuando termine la escolaridad obligatoria con 16 años, haya adquirido una serie de competencias. Yo creo que ese es el elemento clave para intentar que la opción de la escolarización en casa tenga sentido, porque el asunto es negociar con el Estado. Oiga, mire, yo soy capaz de conseguir lo que usted quiere en la escuela, pero en mi casa. Los mismos objetivos porque queremos lo mismo. Mi pregunta es, ¿sería posible aceptar que el Estado evaluara las competencias conseguidas por los niños que no están en la escuela, sino que están en una escolarización en casa? ¿Podríamos llegar a acreditar que nuestros alumnos son tan válidos como los del sistema formal porque consiguen las mismas competencias? Porque en este sentido, fijaros lo que os digo, ¿no? Si antes las asignaturas eran muy rígidas, ¿no? Muy rígidas. De 9 a 10 matemáticas y a las 10 daba igual que estuviéramos encantados con la matemática, que a las 10 y 5 había geografía e historia, ¿no? Ahora ya no es así, incluso en primaria hay una asignatura nueva de 3 horas a la semana que se llama proyectos interdisciplinarios. Es decir, bueno, pues juntamos matemáticas con conocimiento y hacemos una cosa que sea de interés, ¿no? Oiga, eso es lo más parecido que se puede hacer en una familia, ¿eh? Entonces hay que buscar puntos de unión para que el Estado no perciba el modelo de la escolarización en casa como una amenaza. Claro. Y para que entendamos que el objetivo del Estado y el objetivo de las familias que no quieren escolarizar es exactamente el mismo: conseguir ciudadanos libres, autónomos y con espíritu crítico. Yo no sé. La pregunta es, no sé si es posible conseguir que el Estado acepte sistemas de evaluación externa
que permitan validar que las competencias básicas, que son el objetivo del Estado, son posibles de conseguir por parte de las familias, ¿no? Pedro, yo creo que ahora mismo el acceso por libre a la ESO con 18, si igualamos la edad de ese acceso por libre a cuando los menores escolarizados terminan a ESO, a las personas que están siendo educadas en casa, la mayor garantía de que se ha adquirido ese nivel competencial es la superación de ese acceso por libre a la ESO a la misma edad que todos. O sea, Estado, déjeme usted demostrarle a través de este acceso libre, sería un mínimo, ¿no? A los 16 que cumplen mis hijos, ¿a los 16? Perdón. ¿Lo han superado? Eso es un éxito. Ya está. Ahí ya tenemos esa libertad, esa prueba, ¿no?, del Estado. Entonces, ese para mí sería el inicio, ¿no? El bajar la edad de ese acceso libre, igualarla con los escolarizados, y esa sería la mayor prueba. Pero coincido en que, claro que sí, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? En quizá mostrarlo no desde la confrontación, sino desde nosotros queremos esa adquisición competencial, y sigo diciendo que la ley de educación ahora mismo, con todo lo que ha abierto a nivel de evaluación, adquisición de competencias, es que lo que se hace en el cole se puede hacer en casa perfectamente. Gracias. Luego hay un tema también de economía, que no sé si, perdón por acaparar la atención tanto, pero doy ideas, ¿no? Es decir, hay un tema de economía, por ejemplo, cuando un padre escolariza a su hijo en un colegio privado, nadie le quita los impuestos que está pagando por un colegio público concertado. Es decir, todos pagamos una educación libre, voluntaria, o sea, gratuita para nuestros hijos, pero hay personas que, aun pagándola, no la usan, que son los que se llevan a sus hijos a un colegio privado. Esto se entiende, ¿verdad? Sí. Vale. Oiga, mire, no solamente yo le digo algo que es legítimo, sino que además le digo algo que es barato. Es decir, yo no voy a escolarizar a mi hijo, se ahorra usted puestos escolares, se ahorra material escolar, se ahorra sueldos de maestros, porque yo me hago responsable de la educación. Y ni siquiera le voy a pedir que me reduzca impuestos, cosa que sería completamente legítimo. Es decir, un sistema de verdad, de libertad de elección sobre la libertad de enseñanza, que es un derecho constitucional, artículo 27.1, no desarrollado, la libertad de enseñanza lo que debería plantear es, oiga, lleve usted a su hijo donde quiera, y si no le cuesta a usted dinero, le devuelvo yo el dinero que no se gasta en el Estado. Porque estaría muy bien que usted dijera, además, evalúe este, porque esto el BBVA lo hace muy bien en unos análisis que tiene. ¿Cuánto cuesta el puesto escolar en España? X. Como yo no lo uso, devuélvamelo en mis impuestos que pago, ¿no? Y déjeme que me lo gaste yo en lo que quiera, ¿no? Pero eso ya sería llegar muy lejos. Pedro, bueno, yo esta última propuesta me encanta, me parece que es el cheque escolar y que es una opción, yo creo que la más equilibrada para respetar la libertad de los padres, sobre todo su economía. Pero tenemos que terminar. Así que vamos a clausurar esta mesa y vamos a cerrar esta mesa y vamos a dejar la clausura. Bueno, clausura no. ¿Esto funciona? ¿Ya está? Es que tenemos que respetar el horario laboral de la gente que trabaja aquí, tenemos que irnos. Entonces, pues yo quiero agradecer a todos los que habéis venido, muy bien. Quiero agradecer también a la institución, al CEU, que nos haya dejado la sala. No siempre es fácil organizar un congreso sin fondos, pero por lo menos aquí lo hemos hecho y alguna otra vez también. O sea que fe. Y luego, hablando de fe, algunos me han preguntado por aquí, ¿qué hace un señor tan mayor como tú en un sitio como este? Pues es que tengo fe en la libertad. Y con fe en la libertad se puede llegar a muchos lados. Y yo estoy seguro de que llegaremos, incluso para tus hijos también. Hace falta fe. Razones nos sobran. Y hemos visto muchas veces que las razones no sirven. Pero con fe lo conseguiremos. Si tenemos fe en la libertad, yo creo que haremos un gran servicio, no solamente a nuestros hijos, sino a toda la sociedad. Muchísimas gracias a todos y sigamos con ello.